1:32, tiempo para la psicología, nuestro espacio con los profesionales del Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta, en la Avenida de Andalucía, en Linares, y saludamos hoy jueves de nuevo a Nicolás Garrido. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Tenemos un tema hoy pendiente que es el alcoholismo. Lo primero que te vamos a preguntar es ¿cuándo consideramos que una persona es alcohólica? Bien, decimos que una persona tiene problemas de alcohol cuando continúa bebiendo a pesar de que el consumo del alcohol está interfiriendo de forma negativa en la vida, tanto a nivel laboral como en su salud, en su equilibrio psicológico o en su vida familiar o incluso a nivel social. Entonces cuando podemos decir que una persona tiene problemas de alcohol, cuando ya aún así sigue consumiendo. ¿Es una enfermedad el alcoholismo? Bueno, la dependencia del alcohol es desde luego un problema serio que afecta a la salud de las personas y que padece en el sentido amplio de la palabra. Decimos que una persona está sana cuando tiene un bienestar físico, psicológico y social. En este caso, un problema que afecta a uno de los elementos esenciales del ser humano es lo que es la libertad. O sea, una persona cuando consume alcohol está atado a esa sustancia para poder funcionar. Digamos que se genera una dependencia y una tolerancia, lo cual le condiciona toda su vida. Entonces la persona desarrolla va desarrollando una enfermedad a lo largo que va bebiendo y va perdiendo poco a poco lo que es el autocontrol de lo que es su propia vida, su propia conducta y su propia libertad. Podemos decir, por tanto, que efectivamente es una enfermedad porque afecta a lo que sería el equilibrio de quien la padece y también lo de los que lo rodean, porque es como la frase que se dice, bebe uno pero afecta a todos los que están a su alrededor y es necesario, pues en este caso, un tratamiento adecuado para dicha patología. Efectivamente no es una enfermedad corriente, pero sí es una enfermedad que se va fraguando poco a poco a lo largo del tiempo. El tema del alcohol va echando raíces y va atrapando a la persona poco a poco en sus garras. ¿Nacen las personas predispuestas hacia el alcoholismo? Bien, hay datos para pensar que no todas las personas reaccionan ante el consumo del alcohol de la misma forma. Sin embargo, esto no quiere decir que la dependencia al alcohol está determinada de forma genética. Al igual que cuando varias personas toman, en este caso un ejemplo, el sol, y su piel reacciona de forma diferente, al tomar alcohol se podría hablar de la misma manera. Cualquier persona que beba en exceso puede convertirse en adicta al alcohol en más o menos tiempo, es la cuestión fundamental. Sí es cierto que también nos afecta de la misma manera, por ejemplo el dato lo tenemos entre hombres y mujeres. El consumo de alcohol, el alcohol afecta mayoritariamente a una mujer antes que a un hombre, pero también hay otros elementos que hay que tener en cuenta, como la grasa, el peso, la edad, el consumo previo, etcétera, etcétera. Siempre escuchamos, ¿no?, eso de consumir bebidas alcohólicas moderadamente. ¿Qué es beber de forma moderada? Bien, a ver, si tenemos en cuenta que la unidad de consumo de alcohol es la cantidad contenida en un vaso de vino, en una cerveza, en una copa de cava o vino dulce o jerez, aproximadamente son 12 gramos de alcohol puro. El consumo diario que se ha establecido científicamente es que, según el hombre, el límite diario debe ser de 4 y en el caso de las mujeres de 3, y el límite semanal en 20 en 20 si es varón y 15 si es mujer. Estos datos se refieren siempre a lo que son personas sanas que no hayan tenido previamente problemas con el alcohol y no presentan representan una seguridad absoluta de que no se vaya a tener problemas de salud o desarrollo de dependencia alcohólica. Dicho de otra manera, cada vez que una persona supera estos límites, está sometido a su organismo a un efecto negativo que altera su funcionamiento y que puede conducirle a lo que es el desarrollo de la dependencia del alcohol o de otros problemas de salud derivados del efecto tóxico del alcohol en el cuerpo humano. ¿Se puede curar? Sí y no.
A ver, si entendemos la curación como la vuelta a una situación como la que tenía la persona antes de haber bebido su primer trago de alcohol, la respuesta es negativa. Una vez que se ha abusado del alcohol y que ha desarrollado la dependencia, siempre habrá unas alteraciones fisiológicas y comportamentales que permanecerán más o menos latentes en el individuo. Sin embargo, con una terapia adecuada, la persona puede aprender a vivir sin alcohol y de una forma totalmente saludable y equilibrada. Es decir, la dependencia no puede superar a la persona, puede recuperar su libertad. Al tratarse principalmente de una conducta que ha pasado de ser un hábito a ser una dependencia, es necesario un tratamiento psicológico y médico que restituya a la persona su capacidad de autocontrol ante las situaciones, ya sean de presión social, de alteración emocional o de otro tipo, y previa a las que bebía anteriormente. En cuanto a tratamientos, por lo tanto... Bien, en los tratamientos se pueden hablar de diferentes tipos, tanto psicológicos como tratamientos de autoayuda, como tratamientos médicos. Entonces, cuando hablamos de que una persona se ponga a tratamiento, lo primero que hay que hacer es una desintoxicación del alcohol. Una vez, que eso serían las primeras semanas, una vez que se produce esa desintoxicación, habría un proceso de deshabituación en el que la persona tiene que adquirir una serie de habilidades, una serie de herramientas, un autocontrol para dejar el consumo del alcohol. Ahí podríamos tener desde tratamientos psicológicos, cambios o modificaciones de hábitos de conducta, hasta lo que serían programas de autoayuda o programas de asociaciones en las que grupos de personas se ayudan mutuamente, aunque sí es muy importante, de hecho a largo plazo, el tratamiento psicológico para el tema del problema derivado del alcohol. En este caso, si no estamos hablando de que hayan quedado otro tipo de secuelas de tipo neurocognitivo. Cuando antes te preguntaba por eso de beber moderadamente, de matizar exactamente ese significado, me surge ahora otra pregunta. ¿Es necesario beber todos los días para ser un alcohólico? No, de hecho tenemos el ejemplo de lo que serían los alcohólicos de fin de semana. Hay muchas personas que desarrollan una forma de dependencia que se manifiesta de forma intermitente. Algunas veces, pues en este caso la persona es capaz de no beber nada, tal vez durante días o semanas, incluso beber moderadamente, pero esto no evita que en ocasiones beba de una forma descontrolada y ello le traiga consecuencias negativas de toda índole. Sobre todo quizás, no quiero estigmatizar a nadie, ¿no? Pero gente joven, botellón, muchos siempre han comentado, ¿no? Es que, no, si no me tomo unas copas con mis amigos los fines de semana, yo no me lo paso bien. Por ejemplo, es un caso, ¿no? Es un caso, entre otros muchos. Sí es cierto que en el tema del patrón de consumo en los jóvenes es una cuestión que tiene un patrón ya establecido, sobre todo en determinados contextos como puede ser el botellón, y es la ingesta muy grande de alcohol en muy poco tiempo. Entonces el alcohol sabemos que su máximo exponente lo tiene a la hora de haber sido consumido. Si se consume en una hora una cantidad de alcohol que es muy grande, el efecto que produce es que puede ser, pues en este caso, hasta comas etílicos se pueden llegar a producir. ¿Qué pasa? Que esto sucede prácticamente los fines de semana. Entonces, cuando una persona dependa de esa sustancia para poder funcionar los fines de semana, pues entonces estamos hablando de que ese alcoholismo se puede desarrollar en fines de semana. Pero no solamente hace falta que pase en jóvenes, también puede pasar en personas que beban ante eventos en determinadas circunstancias. Pueden ser cumpleaños, pueden ser bodas, pueden ser bautizos, comuniones, eventos de carácter social. ¿Qué síntomas pueden indicar que una persona abusa del alcohol, además de los evidentes que todos vemos? Bien, dentro de los síntomas podríamos dividirlo en dos grupos, lo que serían los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Los síntomas físicos estarían beber grandes cantidades sin embriagarse, las náuseas o vómitos al levantarse, la pérdida del apetito, lagunas de memoria, o sea, al olvidar detalles de lo que se ha hecho o dicho, ligero temblor en las manos que se alivia al beber el alcohol y valores elevados en la analítica, en determinadas enzimas como son la gamma o el volumen corpuscular medio del análisis en sangre.
Entre los síntomas psicológicos tendríamos sentimientos de culpabilidad, sobre todo a la mañana siguiente después de haber bebido, justificaciones del tipo yo lo dejo cuando quiera, todo el mundo bebe, son autojustificaciones que uno se da para seguir consumiendo, sentirse molesto cuando alguien le sugiere que no beba tanto, o lo que serían intentos o promesas de no beber o de beber menos. Y por último, en un minuto, ¿cómo ayudamos a un familiar con este problema? O a una persona, un amigo, a quien sea. Bien, desde la familia se puede ejercer una importante presión, positiva en este caso, para que la persona afectada se decida a ponerse en tratamiento y superar lo que sería su problema. De hecho, la familia suele ser el elemento más eficaz que ayuda en este tipo de cuestiones. Pero la presión familiar debe hacerse de acuerdo a unos ciertos criterios para que sea eficaz, y en este caso son 3 principalmente. Uno es hablar de solución y no de problema. En este caso no hay que insistir más en lo mal que está la persona bebedora, que se dé por hecho que él ya lo sabe, aunque en este caso nunca se lo haya reconocido abiertamente y siempre tienda a justificar o minimizar el caso. Entonces, en este caso lo importante es hablar de soluciones, proponerle ayuda, hablarle de los beneficios que todos van a obtener cuando el problema se haya solucionado. Un segundo punto que creo que sería importante sería presionar para que se ponga en tratamiento y no para que deje de beber. Si la presión la ejercemos en la dirección de intentar de que deje de beber, estaremos creándole una mayor angustia, ya que precisamente el problema de una persona dependiente de alcohol es lo que no es capaz de controlarse bebiendo. Y por último, tendríamos que ser firme en la presión. Es fácil que en medio de una discusión, pues un familiar plantee que no está dispuesto a seguir así, que si no deja de beber que se van a separar, etcétera, etcétera, y que luego al cabo del tiempo sea amable, se ablandece y se le pase el enfado, y ante las buenas intenciones pues deje de ejercer esa presión. Esto en realidad no sirve. La presión debe dirigirse siempre hacia que se ponga en tratamiento, y además hay que ser firme y cumplir cualquier amenaza, entre comillas, que se vaya formulando. En resumen, el mensaje es el siguiente: si te pones en tratamiento, aquí me tienes y podrás contar con todo mi apoyo para seguir adelante. Si no lo haces, yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a seguir así, y nuestra relación pues se va a terminar o cualquier cuestión de esta. Sí. El problema, evidentemente, en este caso es que, bueno, en un país como España, con nuestra cultura, donde brindamos ante una buena noticia, donde el clima, los horarios nos permiten más estar en la calle y acudir a los bares, a veces parece que esto está como bien visto, ¿no? Y no se ve el peligro como consumiendo otras sustancias, que en este caso son ilegales, ¿no? Efectivamente, el alcohol, con cualquier tipo de droga, tiene un factor cultural que es importante, igual que en Colombia se consume la cocaína mascada, en Marruecos se puede consumir el cannabis, en lo que es España tenemos que el alcohol es una cuestión que va asociada a eventos sociales. Esa asociación la aprendemos desde pequeños, porque en este caso la vemos, está en cualquier celebración que se pueda realizar, y ese factor es un factor que también se puede usar para que la familia enseñe a los hijos al consumo. Me explico. Recuerdo las palabras de un ponente en una ocasión que decía que yo prefiero enseñarle a mi hijo a que beba conmigo a que beba fuera de mí, porque bebiendo conmigo bebe con moderación, aprende a beber, aprende a consumir alcohol. Sin embargo, bebiendo fuera de mí, bebe cantidades que puedan ser muy grandes y de forma desproporcionada. Entonces, igual que la cultura enseña a beber, también debe enseñar a beber moderadamente y saber cuándo poner el freno. Evidentemente, el alcohol luego tiene otra serie de consecuencias que no son las directamente ligadas al propio consumo, sino que son, en este caso, consecuencias del haber consumido, tales como accidentes de tráfico y cuestiones relacionadas por problemas emocionales derivados de los problemas sociales que se puedan generar, etcétera, etcétera. Perfecto, Nicolás Garrido, desde el Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta. Muchísimas gracias. Cualquier duda, está ahí disponible vuestro centro de operaciones, ¿no? Evidentemente, ahí estamos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Venga, un placer.